Bueno, estamos a día 19 de enero del 2013 en Ameyaltepec, Guerrero. China Manecio, vamos Limo, aquí es donde se toma el agua para el pueblo. Digan Cristian Tau. Cuando estoy que no me la yo ispol ini kan. Ya que no nos da esta conflicto, ¿eh? Socket, puro socket. Sí. Esto es pura agua sucia, puro lodo. Y aquí la gente toma agua de este pozo en Ameyaltepec, Cerro del Manantial, que quiere decir Ameyaltepec. Este es el cerro de donde baja y llega a donde está el pozo de agua, y donde la gente viene cada tercer día cuando son tiempos de secas. A cada persona, a cada familia le dan, vamos a escuchar al comisario cuántos litros de agua le dan a cada persona. Comisario, ¿qué tal? ¿Cuántos litros de agua a cada familia le dan cada tercer día? Tengo entendido cuando empieza el tiempo de secas, ¿no? Así es, tío, como son aproximadamente 40 litros. 40 litros. ¿Por familia? Por familia, así es, por ciudadano. Por ciudadano. Ajá. Y eso es para, la gente lo usa más para tomarla, ¿no? Sí, es más bien para tomarla, sí. Ya para, pues para, por ejemplo, lavar, la gente llega a salir a lavar así al borde del río, o ir a traer agua por otro lado, pues. El río queda como a 6 kilómetros, como a media hora de aquí, ¿o? Sí, un río que son como 5 kilómetros. 5 kilómetros. Ajá. Sí. Y sabemos que en el gobierno se ha difundido que Ameyaltepec ya tiene agua potable. Sí, la verdad sí, pero pues todavía obras pues que están inconclusas, que si llega, bueno, a un tiempo llega a funcionar, pero pues no sé, yo siento que, que nos deben de poner pues como diré, un servicio, pues, nos han arreglado lo que es el agua potable, pero han puesto tuberías de PVC. Ajá. Y esos llegan a resecarse y sí, nuevamente nos volvemos a quedar sin agua, pues. Ajá. Entonces yo pienso pues que hay que se mejore pues la red del agua potable, ¿no? Sí, porque entonces quiere decir que ahí hubo fallas pues por parte del al momento pues de que se hizo esta obra, ¿no? Porque el PVC cuando no resiste, cuando se bombea con mucha presión, ¿no? Sí, porque en el caso de Ameyaltepec, como se tiene que traer de la parte de abajo del río, entonces tiene que echarle mucha presión con las bombas. Entonces pues necesitaría tener tubería de plomo,
¿no? De metal, pues. Sí, de metal, sí. Para que pueda aguantar. Sí, así es. La presión. Así es que se bombea 3 veces o 2 veces. Mire, bueno, ahorita pues no se bombea, no está en funcionamiento, no está trabajando. No está en funcionamiento, así es. Ajá. Cuando hace como, ¿qué será? 2 años se bombeó, pero pues, o sea, que luego hay como ya que no. Tema chistisque, que no se tenga. Fallas por lo mismo, pues, por lo de la tubería de PVC. Ajá. Sí. Ajá. Pues esperemos en el gobierno de que pues sí, ahora sí nos haga caso, ¿no? Y pues cambien la tubería de PVC por tubería de metal. Por tubería de metal, es mejor. Y también otra, lo que nos falta es que nos asesoren bien de cómo hacer pues poner en funcionamiento esto, ¿no? En cuanto a bombeo, y pues el mantenimiento también. Sí. Entonces, ¿y porque las bombas sirven todavía? Pues sí, o sea, un momento funcionan y luego no, o sea que a ver, le digo, la tubería llega a fallar de nuevo, entonces queda un año otra vez o medio año en desuso y pues como sabemos así todo pues se dañan por no estar en uso. Ajá. Desde el principio estuvo mal pues esta obra. Así es, sí. Sí, o sea, no sé, que yo siento, no se calculó bien, no se hicieron los cálculos pues exactos, ¿no? En cuanto a presión. Sí. Y pues aquí la gente necesita mucho esta agua, ¿no? Porque así es, como estamos viendo aquí. Porque se pierde mucho tiempo para conseguir el agua y la gente pues aquí se dedica a la pintura en papel amate o en barro y han sido acreedores al Premio Nacional de Artes. Aquí se inicia la pintura en papel amate en Ameyaltepec. Sí, así es. Sí. Y también lo que he escuchado comentarios de los mismos habitantes que a veces dicen nosotros ponemos más recursos a través de los impuestos cuando se compra algún bien, ¿no? Y hemos dado más de lo que hemos recibido como pueblo, ¿no? Porque pues no hay mucho, en este caso del agua potable que se usa mucho, pues se necesita mucho y siempre necesitaríamos que se arreglara pues para que ya de una vez estuviera funcionando, ¿no? Así es. Sí, comentarios de la ciudadanía que pues que otros yo mejor me voy de aquí porque no tenemos agua. Entonces damos mucho en cooperaciones. Pues por eso le digo, hay otros que yo mejor no vivo aquí, me voy a la ciudad donde la vida es mucho más fácil. Pero pues como ve hay mucha gente pues que pues aún así pues vive aquí, no trae. Sí, es todo. Con eso. Ajá, con eso sí, está bien. Cerillo.
Ale va a dejar coquineta. Venga,